más frecuente de lo que uno cree, sobre todo por la travesura en los niños y las agresiones y la delincuencia y todo lo que ahora somos presa todos. Epidemiológicamente ocurre más frecuente en hombres que en mujeres, en una relación de 2:1. En niños las caídas y los traumas directos son la causa más frecuente. Es importante conocer el esqueleto tanto óseo como cartilaginoso y lo que es partes blandas en la nariz. Esto ya lo habíamos revisado. Este es el hueso propio, el cartílago lateral superior, el cartílago alar, y el área en la que se imbrican por debajo el cartílago y por arriba está superpuesto el hueso propio en esta área que se llama de Kensington. Aquí está el proceso ascendente o la rama ascendente del maxilar. Entonces uno va a tener en cuenta que la zona más débil es a este nivel. Aquí tenemos más o menos la línea intercantal que ya vamos a ver en otro esquema, entre los cantos de los ojos. Y por debajo de esa línea es la zona más vulnerable de los huesos, la zona en donde los huesos son más débiles, más fáciles de lacerar. En cambio la parte más alta, donde ya está la base y el frontal, es un poco más difícil que por el golpe se dañe. La parte cartilaginosa también puede sufrir daños importantes y el cartílago septal, que es el soporte, también se puede romper, se puede luxar, se puede salir de su sitio. Entonces todo eso tenemos que valorar. Eso es lo que les decía, la línea intercantal, y esta es la zona más vulnerable, esta es la zona más resistente. Los cartílagos, como habíamos visto, laterales superiores, los cartílagos alares, los huesos propios y el área de Kensington. Esto ya pasamos rápido porque ya lo revisamos. Las válvulas, es importante respetarlas, acuérdense sobre todo la válvula interna, que tiene que tener de 10 a 15 grados para que no se altere la ventilación, ¿sí? Eso es importante. En cuanto a la estructura, ya conocemos el cartílago septal, la parte cartilaginosa del tabique, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer. Aquí tenemos el hueso palatino que constituye la tercera o el tercio posterior del piso de la nariz. Esta es la cresta maxilar y delante tenemos la espina nasal anterior y la premaxilar. ¿Sí? Entonces fíjense que una de las zonas más vulnerables es esta, por aplastamiento de esto, y se daña el cartílago, se sale de acá y vemos esos espolones que son bastante frecuentes de ver en los desvíos septales. ¿Cómo podemos orientarnos cuando nos referimos al tabique nasal? La zona dorsal de la nariz, la zona cefálica, la zona caudal, entonces decimos incisión a nivel caudal del cartílago septal, cuando hacemos una septoplastia, por ejemplo. La zona ventral vendría a ser esta. Áreas de Kotler, que ustedes saben. Área 1, que es el área vestibular, apical, no apical, como ponen muchos. 4 es turbinal anterior, no terminal anterior. Y 5 terminal posterior. ¿Sí? O coanal. ¿Está claro? La inervación nasal, ya hemos visto que tenemos las ramas del trigémino. Aquí está el ganglio de láser y sale el quinto 1 y el quinto 2, el quinto 1 que es el nervio oftálmico y el quinto 2 que es el nervio maxilar. Son los que van a dar la sensibilidad a nivel de la nariz. Y el quinto 3 que es el mandibular. Entonces de estos, los que tenemos son que la musculatura está inervada por el facial, el trigémino nos da la quinta 1 oftálmico a través del nervio infratroclear, la rama nasal externa, y del etmoidal anterior, perdón, el nasal interno, que es lo que vemos aquí, ¿no? Este es el nasal interno y el nasal externo, que son los que tenemos que bloquear para poder realizar la reducción de huesos propios, como vamos a ver. Y del quinto 2 es el infraorbital. ¿Está claro? Sí. Mecanismos fisiopatológicos, los factores más importantes son a tomar en cuenta la elasticidad tisular condicionada por la edad del paciente.
No se olviden que los niños parecen de caucho, así como se golpean, rebotan y muchas veces no se hacen nada. En cambio, un adulto mayor ya la cosa es muy distinta. La intensidad del traumatismo también tenemos que tomar en cuenta, la dirección y la fuerza del golpe y la naturaleza del objeto traumatizante. No es lo mismo que te den un piedrazo a que te metan un puñete, ¿sí? O que se te caiga algo, o te golpees en el filo de una ventana. Todo esto es importante valorar para saber el impacto que puede generar, no solo en la parte superficial, sino también hacia la parte interna. ¿Cómo lo clasificamos? En lesiones de partes blandas y lesiones del esqueleto osteocartilaginoso. Aquí tenemos laceraciones, de quimosis, de hematomas externos o internos que tenemos que valorarlos. Y en la parte de hueso y cartílago, las fracturas, las luxaciones o mixtas. Miren lo que puede encontrarse a la rinoscopía. Ustedes ven que el tabique, que debería estar detrás de la columela, que es esto, está totalmente luxado hacia el lado derecho del paciente, ¿sí? Y otra cosa que no podemos dejar de valorar es el hematoma septal, que ya habíamos hablado la vez pasada. En cuanto al diagnóstico, si bien la radiografía de huesos propios tiene un 50 a 60% de falsos positivos, tenemos que valorar el costo-beneficio y sobre todo que constituye un documento legal. En el caso de que el paciente haya sido agredido, se conoce al agresor y podemos documentar de que los huesos fueron afectados, ¿sí? Miren aquí lo que vemos de una radiografía. Esta es una AP, antero-posterior, ¿no? Donde vemos la parte alta, totalmente los huesos torcidos. Aquí tenemos otra radiografía, miren cómo se ve en la radiografía de perfil. Esto que debería ser como un piquito totalmente continuo, está totalmente recortado esta parte, ¿sí? La tomografía nos sirve sobre todo cuando ya hay lesiones que se van fuera de la nariz, es decir, ya se afectan las órbitas, ya vemos un daño mucho más importante, fracturas nasofrontoesmoidales, cuando hay compromiso de la lámina cribosa del etmoide, o sea, ya es bastante profundo el impacto. La documentación fotográfica es importante, el 30% de deformidades son ya preexistentes y muchos de los pacientes nos quieren como sacar una cirugía de algo que ya tenían, ¿sí? No, yo nunca tenía así, doctor, y tengo la nariz acá totalmente chuta. El momento que hacemos la maniobra para valorar, esos huesos están más duros que nada, entonces no es un trauma actual y eso tenemos que tomar en cuenta. Y siempre la insatisfacción del paciente por reducción. Muchas veces, ¿por qué? Porque no se corrige la parte septal, no se corrige el soporte, entonces queda o tiende a torcerse la parte ósea, la parte de los huesos propios, como ya vamos a ver. Miren estas tomografías en cortes coronales, senos frontales totalmente ventilados, pero miren la destrucción con minuta de los huesos propios. En niños, fíjense en la diferencia, aquí prácticamente es 1/3 huesos propios y 2/3 del cartílago, en cambio en los adultos es casi la mitad, ¿sí? En niños es importante que las fracturas más frecuentes son a nivel de huesos nasales y son en tallo verde, como vamos a ver. El hematoma septal es más frecuente que en los adultos, a tomar en cuenta. Y las fracturas se estabilizan en los niños a los 2 o 4 primeros días después del traumatismo. En cambio, en los adultos, a veces 10, 12 días y empieza ya a consolidarse. El manejo de emergencia de las fracturas, primero controlar los sangrados, ¿no? Epistaxis severa que amerite o una cauterización o un taponamiento nasal anterior o una ligadura de un vaso en el caso de que sea un sangrado muy importante. La fractura de dislocación septal que causa la obstrucción de la vía aérea se puede dar incluso en los neonatos. El hematoma septal, la destrucción del cartílago comienza a las 48 horas. Este dato tenemos que tomarlo en cuenta, por lo tanto es considerado una emergencia otorrinolaringológica. Drenar el hematoma para que no sufra el cartílago y después tengamos como secuela una nariz en silla de ruedas. Puede existir también rinorraquia, eso es muy importante, valorar la salida del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en esos traumas altos en donde se puede comprometer la base del cráneo. Trastornos visuales
cuando el trauma es tan importante que ya compromete las órbitas. Entonces los músculos del ojo pueden empezar a generar diplopías. Es importante también valorarlo. ¿Cuáles son los objetivos del manejo? Primero, restaurar la apariencia satisfactoria de la nariz, restaurar la vía aérea nasal, restaurar el septum hacia la línea media, aunque esto, como vamos a ver, muchas veces hay que hacerlo de una forma diferida. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en agudo, es difícil acomodar el tabique, ¿sí? Es muy doloroso, y sobre todo que nosotros la mayoría de reducciones las hacemos en consultorio, con un poco de anestesia local, como vamos a ver. Entonces, advertirle al paciente que el producto de su trauma no solo dañó los huesos, sino también el soporte, y que ese soporte lo vamos a corregir en 3 a 6 meses del traumatismo. Preservar la integridad de la válvula nasal, que es lo que les decía, es muy importante, y prevenir las estenosis postoperatorias, perforaciones septales, la retracción de la columela o la nariz en silla de montar. Aquí tenemos unos datos de estos libros del Dallas y del Cummings, en donde mucho depende la fuerza traumática para que se generen daños como esto, ¿sí? Entonces ven que aquí se hunde una rama, esta se queda intacta y también el septo se ve afectado. Tipos de fracturas, esto es normal, una fractura unilateral, una fractura bilateral, una fractura en libro abierto, esta impactada, fíjense cómo se hundió totalmente. Estas son las de entallo verde, que se encuentran más frecuente en los niños, y estas ya son fracturas comminutas como la tomografía que les voy a explicar, ¿sí? Y esto mucho más agresivo. Miren la deformidad en silla de montar producto de un traumatismo y un hematoma septal en la infancia, ¿sí? Esto ya es mucho más difícil de solucionar después. Bueno, este es un algoritmo en donde deberíamos ir anotando todas las alteraciones que se ven. La clasificación de las fracturas, yo creo que la más fácil de entender y para que ustedes sepan cómo manejarla después es esta, la de Rodrich. Este es el esquema en el que vamos a graficar y esto es importante que ustedes lo sepan. Tipo 1, simple unilateral. Tipo 2, simple bilateral. Tipo 3, unilateral con minuta. Tipo 3A, bilateral con minuta. 3B, frontal con minuta. Hasta aquí podemos hacer nosotros un arreglo en consultorio sin necesidad de tener que llegar a una cirugía posterior, ¿ya? En el grado 4 ya hay daño no solo del hueso sino también del tabique. Entonces estas son las cirugías que nosotros las vamos a diferir. Hacemos primero la parte de huesos propios y en 3 a 6 meses el tabique. Y las fracturas que son muy agresivas, donde ya hay un compromiso naso-orbitario y etmoidal, estas en cambio necesitan una resolución temprana y agresiva. Son cirugías abiertas que tenemos que ir a reconstruir la pirámide cuando se da el caso, ¿sí? Eso no se olvida. Aquí tenemos unos ejemplos de tipo 1, tipo 2, fíjense cómo se van comprometiendo bilateralmente, unilateralmente. En el tipo 3, que ya es con minuta, el tipo 4 en donde ya hay un daño a nivel septal, y el tipo 5 en donde ya el daño es naso, órbito, etmoidal. Entonces son ya traumas mucho más agresivos. ¿Está claro? Esta es otra clasificación importante en cuanto a la profundidad del trauma. Cuando es a nivel 1 solo compromete huesos propios, a nivel 2 ya es hueso propio en la parte más alta, la rama ascendente del maxilar. El tipo 3 ya ven que es mucho más profundo y hay un compromiso naso-órbito-etmoidal. Entonces solo para que tengan en cuenta lo importante del impacto que puede generar y la profundidad de lesiones. El hematoma septal ya habíamos visto cómo se puede drenar, cómo tenemos que manejarlo. La incisión, acuérdense, nunca hacerla, si el hematoma es bilateral, nunca hacerla al mismo nivel. Siempre una primero, la otra unos 5 milímetros más atrás. Primero drenamos de un lado, taponamos, vamos al otro, drenamos y taponamos. Ese primer tapón se lo puede
valorar las 48 horas y si es necesario volvemos a poner otro, si no, está solucionado el problema. Entonces, preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿hacemos algo abierto o cerrado? Ya les dije, depende de la agresión a la nariz. Las cerradas son las que las podemos hacer en todos los primeros casos. Y las abiertas, cuando ya son fracturas extensas de huesos, tabique, desviación de la pirámide nasal, dislocación del septo. Esto es un poco relativo, porque como les decía, si es el manejo solo del tabique posterior, sin fracturas nasooritomoidales, las podemos diferir para los 3 y 6 meses. La otra pregunta es si esto lo hacemos con anestesia local o general. Sabemos que en los niños anestesia local no vamos a hacer por nada del mundo, y esto es en función del paciente. El tipo de fractura, en el medio hospitalario, siempre anestesia general para los niños. Y la otra pregunta es el tiempo para realizar la reducción o la corrección. Entonces, antes del edema distorsionante, estamos hablando de las primeras 6 horas post-trauma, podemos realizar la reducción ese momento, porque todavía no está hinchada la cara, ¿sí? Caso contrario, tenemos que esperar de 3 a 7 días. Necesitamos al paciente en 72 horas para valorar si disminuyó el edema, podemos realizar la reducción, y si no, le diferimos un poco más. ¿Por qué es importante esto? Porque el colchón de edema que está en la parte de los huesos propios y los huesos están rotos en el medio, no vamos a poder lograr reducirlos si hay un colchón de inflamación tanto arriba como abajo. Si ponemos un tapón, no vamos a llegar a levantar, y si ponemos un yeso, al tercer día el yeso está bailando y no cumplió su función. En cambio, si mandamos antiinflamatorios, mandamos hielo y empezamos a disminuir ese edema, ya podemos mejor palpar esos huesos rotos, los podemos acomodar, ponemos el soporte y ponemos el yeso por fuera, ¿sí? Entonces es importante. Y cuando el trauma es después, o sea, acude a nosotros después de 3 semanas del trauma, tenemos que esperar de 3 a 6 meses para hacer una corrección definitiva. Esto es lo que habíamos visto, las ramas nasal interna, nasal externa y el infraorbitario, que son los que vamos a bloquear cuando realizamos el procedimiento. Entonces, lo primero que hacemos, le limpiamos con un poquito de alcohol al paciente. Tenemos estas jeringas que ya no hay, porque estas usan los odontólogos, con una aguja que es súper finita y larga. Ahora usamos la aguja 27 de 1 1/4 y una jeringa que puede ser de 3 milímetros, ¿sí? No necesitamos más. Entonces empezamos infiltrando en la parte media y luego, sin sacar la aguja, nos vamos hacia la pared lateral de la nariz de este lado, regresamos y vamos a la del otro lado. ¿Sí ven? En la medida que vamos retirando, vamos infiltrando. Entonces se va haciendo como unos jaboncitos de aquí, en todo el trayecto, y luego vamos al otro lado, sin retirar la aguja, ¿sí? No es necesario infiltrar más arriba. Con este bloqueo es suficiente para realizar una reducción de huesos propios sin ningún inconveniente. Luego vamos al infraorbitario. Entonces, ¿cuál es la referencia? El canino. Nosotros tenemos que del borde del ojo, más o menos unos 5 milímetros abajo, está la emergencia del infraorbitario. Entonces no podemos irnos tan arriba por el riesgo de darle. Lo que hacemos es infiltrar en esta que es la fosa canina. Infiltramos más o menos entrando 1 centímetro, 1,5 centímetros, y hacemos un depósito de 1 mililitro de silocaína con epinefrina, y luego lo diseminamos con un masaje hasta que vaya subiendo y vaya bloqueando el infraorbitario. Lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Fíjense, aquí está el canino, entramos 1 centímetro, 1,5 centímetros y depositamos el anestesia. ¿Cómo vamos a realizar el acomodo de los huesos propios? Tenemos este que se llama el elevador de Boyes, ¿sí? Es una como espátula delicada, fina, pero no necesariamente podemos hacerlo solo con esto. Si tenemos, por ejemplo, una bayoneta, también la parte posterior nos puede ayudar,
pero siempre protejámosla con un poquito de algodón y pongamos un poquito de anestesia, ¿sí? Para poder realizar maniobras delicadas sin lastimar la mucosa. El secreto en esto es que el paciente no sabe, sino que acomodamos los huesos, ponemos el soporte, ponemos el yeso y se acabó el procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es entrar y levantar el un lado. Fíjense que aquí tenemos este que está protegido con algodoncito. En este caso este es del lado hundido y este es del lado desplazado. Está así. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con el elevador levantamos delicadamente este y con el pulgar empujamos el otro para que se encastre en el medio. ¿Sí? Fíjense ahí, levantamos con el uno y con el otro dedo ya estoy empujando el hueso contralateral y estamos acomodando la pirámide. ¿Sí? Y así es como queda. Luego ponemos la protección. Empezamos a colocar el soporte para que no se nos vuelvan a hundir los huesos. En la parte alta nada más. Esta es la maniobra que realizamos. ¿Ven? Con el uno levantamos, con el otro empujamos. Y luego colocamos la ferulita de yeso. Y aquí tenemos el paciente antes de la reducción, como queda totalmente enderezado. Le ponemos un yesito. Antes poníamos otros yesos exagerados. Esto es importante que ustedes sepan, ¿eh? Esta reubicación de la ranura es imposible de hacer. Es súper doloroso el septo. Entonces por eso es que para esquema está bonito, pero esto es imposible de realizar. Por eso es que se difiere la septoplastia para más adelante. Este es un examen pre y post de un septo ya corregido. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? El hematoma septal, del que tenemos que cuidarnos, edema, equimosis, epistaxis, infecciones, salida de líquido cefalorraquídeo y enfisemas en cara y cuello, sobre todo cuando hay fracturas naso-órbito-moidales y el paciente empieza a sonarse, el enfisema empieza a comprometer incluso los glóbulos oculares. Las complicaciones tardías, la fibrosis subperitoneal, las sinequias que se forman. Ustedes saben, las sinequias son sus puentes mucosos que van uniendo la pared lateral con el tabique. La obstrucción del vestíbulo nasal por no valorar la corrección de las válvulas, la osteitis residual y la ligera falla en la consolidación. Este es un algoritmo bastante básico, pero muy interesante porque nos permite trabajar de una manera segura, sabiendo la clasificación esta que les mostré, la de Robbins. Entonces, descartamos fracturas, si la fractura es positiva, la clasificamos, ¿sí? Solo con el examen físico. Las tipo 1, 2 y 3 van a tener un manejo, que les decía. Esa la podemos reducir en el consultorio una vez de que se solucionó lo del edema. O entra entre las primeras 6 horas del trauma y podemos solucionar. Las tipo 4, en donde ya hay compromiso óseo y septo, las diferimos para cirugía en 3 a 6 meses. Y las tipo 5 nasorbitarias son las que ingresan para tratamientos agresivos, rinoplastias o rinoseptoplastias abiertas. Y la fijación de los huesos, porque hay que muchas veces poner pernos para corregir ese tipo de fracturas. Entonces de ahí tenemos si hay hematoma, si no hay hematoma, solo hay laceración de la mucosa. En este caso siempre vamos a pedir tomografía cuando el trauma es muy agresivo y realizamos la reducción abierta y la fijación interna tempranamente. Cuando hay hematoma septal, drenamos y taponamos, no hacemos todavía la corrección. Y en este caso, cuando hay laceración de la mucosa, irrigación, cierre de las heridas muchas veces y luego procedemos a valorar el edema del desdecido. Doctor, sí. Una pregunta. Cuando hay fracturas nasorbitarias y hay compromiso de más partes de la cara, ¿se hace en conjunto con el maxilofacial? Claro, son trabajos de conjunto, porque ellos son los que fijan los huesos. Nosotros nos dedicamos solo a la nariz. ¿Sí? O sea, yo tengo que recomodan y luego usted entra. Claro, siempre. Entonces, dependiendo del edema, si el edema es significativo, esperamos. Si no, realizamos la reducción.
Antiinflamatorios, cistoedema, antiinflamatorios, el hielo es muy importante dentro de los primeros 2 días y reevaluamos al paciente de 3 a 7 días para poder realizar la reducción. ¿Está claro? Siempre valoramos la endoscopía nasal y en las fracturas de tipo 4, en donde hay compromiso del septo, hacemos la reducción de la fractura y diferimos la septoplastia. ¿Sí? Entonces todas estas reducciones se hacen en las fracturas tipo 1, 2 y 3 y las 4 necesitan cirugía. Las 5 más temprana y agresiva intervención. Y con eso no nos olvidemos siempre de poner antibióticos por los tapones, evitar que los estafilococos, que son los gérmenes de piel, nos generen problemas, y las férulas internas y externas. Muchas veces tenemos que colocar los taponcitos solo en la parte alta, ¿sí? Solo para que soporte y el hueso no se vuelva a hundir, y colocamos el yeso sin presionar demasiado tampoco. Dentro de las complicaciones, fíjense, primero esas costras, si uno no las limpia, ahí es donde se hacen los puentes mucosos y terminan haciéndose sinequias como esta, que necesitan ya otro tipo de resolución un poco más agresiva. Perforaciones septales, producto de hematomas que no fueron solucionados, ¿sí? Y con eso,